Muy buenos días, a este es su nuevo programa número 118 del segundo martes de Pascua. En esta octava de Pascua, la octava de Pascua fue la semana pasada, ahora es la tercera semana de Pascua, en este martes, en la que se nos presenta la palabra de Dios de Hechos, capítulo 4, 32 al 37, el Salmo 92 y el Evangelio de Juan, capítulo 3, 7 al 15, con su servidor Padre Joaquín del Valle de San Joaquín, o Reverendo John Soria. Recuerde que en este su programa de todos los días usted recibe toda la palabra de Dios de alguna manera. Bueno, no toda en unos minutos, pero por lo menos todos los días usted escucha en vivo la palabra de Dios que corresponde a la Santa Misa que se celebra en todos los rincones de la tierra. La lectura de Hechos capítulo 4, 32 al 37, se resume que los discípulos, los que habían recibido el querigma petrino apostólico, se habían hecho bautizar, eran algunos miles ya, pero todos tenían un solo corazón y una sola alma. Y el Salmo 92, o Salmo invitatorio, se nos dice que el Señor es un Rey magnífico. Y el Evangelio de Juan, capítulo 3, 7 al 15, nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo. Comencemos con la primera lectura de Hechos, capítulo 4, 32 al 37. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estima entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, muy probablemente el autor de la carta a los hebreos, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, pero es mi interpretación que hago de este verso. Tenía un campo, José de Chipre, tenía un campo. Lo vendió y puso el dinero a la disposición de los apóstoles. Bueno, vamos ahora a responder a esta palabra de Dios con el Salmo 92. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Palabra del Señor. Vamos ahora a escuchar el Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso 7 al 15. Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas,
Lo que une las lecturas de hoy es el contraste entre las cosas de la tierra y las cosas del cielo. En otras palabras, entre la ciencia y la fe. Nosotros hoy vamos a ver cómo una cosa no necesariamente se opone a la otra, sino que se complementan mutuamente. Por ejemplo, cuando se nos dice en los Hechos de los Apóstoles que todos los creyentes en Jesús tenían un solo corazón y una sola alma, quiere decir que tenían todo en común, que lo que implica el cuerpo humano, la comida, el vestuario, cuestan las cosas, que las finanzas que se necesitan para comprar lo básico para vivir en una vida digna, ellos lo ponían en común para que todos tuvieran de todo. Y se nos narra de una persona que tenía pues afluente, que tenía dinero, llamado, pues aquí le llaman primero José, después le llaman Bernabé, ¿verdad? Y este hombre José o Bernabé, este levita de Chipre, que de hecho describen que era experto en exhortar y que probablemente sea el autor de la carta a los hebreos, aunque él no da su nombre, pero aquí se nos dice que era una persona que era buena para citar los textos bíblicos y argumentar y presentar de una manera actualizada cómo la palabra escrita de Dios se aplicaba a los eventos recientes sucedidos en el siervo de Dios, que los 4 cánticos de Isaías completamente se aplicaban en lo que acababa de suceder con el martirio de Jesucristo en la cruz. Y con la carta a los hebreos, obviamente, sospechamos que este hombre de Chipre, José o Bernabé, fue probablemente el autor, no sabemos, pero de verdad se nos describe este hombre que teniendo dinero, vende todo y lo pone a disposición de los apóstoles. Entonces, dos detalles de la persona llamada Bernabé o José de Chipre. Y este José Bernabé pues nos dice que puso a disposición de las necesidades de los discípulos todas sus riquezas, todas sus propiedades. Nosotros a veces nos preguntamos por qué hubo tantos conflictos en Nicaragua y en otros países donde se tenía la Biblia como el corazón del pueblo, de las comunidades eclesiales de base, donde era un delito que la persona cargara una Biblia, precisamente porque en la Biblia se nos enseña que la iglesia primitiva convivían unos con otros, compartían el pan, la riqueza de uno les beneficiaba a otro. Mis hermanas y hermanos, creemos firmemente que desde que la iglesia es iglesia, no hay rico tan rico que no necesite del pobre, ni pobre tan pobre que no tenga nada que ofrecer al rico. Para nosotros, con el reinado de Dios, o sea, con la acción poderosa de la justicia divina que vino a hacerse presente en la fe de los primeros discípulos y hasta la fecha, creemos que tanto el reino de Dios como el ideal de las bienaventuranzas presentado por Jesús en la montaña para perfeccionar lo que en otra montaña, la del Éxodo, del Sinaí, donde Moisés presenta las 10 palabras instructivas de sabiduría o 10 mandamientos, pero por ser una palabra externa la gente no la obedecía espontáneamente. Tuvo que venir el nuevo Moisés, Jesucristo, que en otra montaña, la de las bienaventuranzas, pusiera esa ley de Moisés en nuestros corazones para que espontáneamente busquemos el bien. No busquemos nuestro propio bien de forma egoísta, sino de manera que lo que yo tengo pueda compartirlo con los demás. Y por esto es posible los milagros, tanto de la multiplicación de los panes o división, como le quieran llamar. Mis hermanos y hermanas, las matemáticas, las ciencias tienen que ser puestas al servicio de los hombres y mujeres que con fe somos capaces de transformar este mundo miserable, de tanta pobreza, de tanta escasez, en un mundo que los recursos naturales, el agua, el pan,
el oxígeno, todo lo que hay en la tierra nos sirva para el bien, no solamente de esta generación de la que somos parte, sino de los hijos y los hijos de nuestros hijos, o sea, las nuevas generaciones. Por eso el cuidado de la tierra que su santidad Francisco nos predica en su encíclica Laudato Si, como otros mensajes del magisterio de la Iglesia, la caridad y la verdad, educar para un humanismo solidario, nada que ver con el comunismo. Más bien el comunismo copió de esta práctica de los primeros cristianos para fundar su ideología. No se les olvide que Carlos Marx era judío. Y entonces, cuando hoy día usted escucha que un sacerdote, que un papa o que alguien en la iglesia es un comunista, es un socialista, es un masón, es el mismo diablo, a Jesús mismo le dijeron diablo, le dijeron loco, le dijeron brujo. Entonces, ¿de qué te escandalizas que al Padre Joaquín, que al Papa Francisco se le denigre como si fuera una persona no grata en la comunidad tradicional de los cristianos, de los católicos? Porque muchas veces cuando nos hacemos del otro lado de este grupo de cristianos que se hacen pasar por los correctos, por la versión tradicional de los que deben actuar como manda la ley, pero muchas veces caen en la desgracia tanto de herejías de un extremo como los que pueden caer en herejías del otro extremo. Aquellos que solamente se dedican a la salvación o a la liberación humana de las personas y no quieren saber nada del mensaje divino de Jesús, o que el objeto de la iglesia es llevarnos al cielo, quieren solamente usar a los sacerdotes o a la iglesia o el querigma del evangelio para aplicarlo de una forma meramente humana o social, de una liberación que a fin de cuentas no nos lleva a mucho. Nos liberará temporalmente del hambre, de la desnudez, pero realmente se queda muy corto en el mensaje profundo de la fe completa de la iglesia, que incluye la verdad del cielo, que es la meta de todo peregrino, de todo inmigrante en la tierra. Y por otro lado, el pecado de los jansenistas o de los tradicionalistas, que hablan que Jesús vino a salvar el alma. Nada que ver con los problemas sociales, y que el presidente de México, AMLO, como el presidente José Biden, el segundo presidente católico de la nación americana, cada vez que citan la Biblia o que citan una estampita de Jesús está, detente enemigo, Jesús está conmigo, del señor AMLO, se burlan de él como si nada tuviera que ver eso con la otra vida. Por eso estas personas, la herejía que ellos promueven es una religión espiritualista, que nomás quieren que el sacerdote o el evangelio se predique en las cuatro paredes de una iglesia, pero que su mensaje no salga a influir en las escuelas, en los hospitales, para acabar con esta pandemia, en las leyes, que el sacerdote no se tiene que meter en política, siendo que la política es la que se mete con los sacerdotes o con la iglesia. No, mis hermanas y hermanos, no te dejes llevar de cualquier persona que desacredita el evangelio de Jesús, haciendo que sea un mensaje meramente espiritual, como también aquellos que lo desacreditan, haciendo pasar que Jesús es un revolucionario o un mensaje meramente social. El mensaje de Jesucristo, de la iglesia, del Padre Joaquín, de su santidad Francisco, de los obispos mexicanos como de los obispos norteamericanos, es un mensaje íntegro, completo, que tiene que ver con la mente de las personas, con esa inteligencia, con esa lógica del plan de salvación, y que hoy pues la Escritura nos presenta como el evento pascual hizo esos primeros grandes milagros. Primero, que un muerto sea el primero que se levanta de la muerte, y con él todos resucitamos, que es Jesús de Nazaret. Y segundo, que cuando los discípulos se pensaban ir a todas partes, Él los reúne, y entonces el querigma es lo primero, es anuncio de la buena nueva de la muerte y resurrección de Jesucristo, y denuncia de la mala nueva, que el mal no gana, sino el bien, la luz y la verdad es lo que gana. Y el segundo gran milagro es la koinonía, o la unidad, cuando Jesús convoca a sus apóstoles y discípulos ya dispersos y los reúne, porque Él les da la gran noticia que Él está vivo. Y vemos como la Magdalena y los apóstoles, con la boca cerrada o abierta, diría, no hayan qué decir cuando ven que Jesús está realmente vivo en las varias apariciones después de resucitado. Por eso no se les olvide conseguir esas películas del resucitado,
como esta que se me cayó aquí de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y por supuesto, instrúyase usted mismo con libros como el Catecismo de la Iglesia, la Sagrada Escritura, el Rosario o documentos pontificios, porque recuerde que toda la palabra de Dios se nos da en 4 canales o embudos o ríos o arroyos. Toda la palabra de Dios es demasiado extensa, grande, profunda, alta, pero viene a nosotros, a cada persona, así como a cada comunidad, por medio de 4 arroyos o embudos. Primero, que es la sagrada tradición de la iglesia, que estos días con el misterio pascual sabemos que es el corazón y la fuente de toda la tradición cristiana. Segundo, por medio de la Sagrada Escritura, lo que quedó escrito y que nosotros le llamamos la Biblia. Está escrito porque así sucedió. Y para que sea proclamada esos eventos en la historia, que no todos quedaron escritos en este libro, sino que lo que quedó escrito se escribió por 2 razones: para que se proclame los eventos que Dios realizó en la historia con nuestros abuelos, nuestros antepasados, para las jóvenes generaciones, para los niños y los jóvenes. De allí que la iglesia de la Biblia toma toda la enseñanza para dárnoslo a través del catecismo de la iglesia. La sagrada tradición sí es el primer canal o arroyo de la palabra de Dios. El segundo canal es la sagrada tradición, ¿verdad? Que es la palabra oral y escrita de Dios. Y el tercer arroyo es el magisterio de la iglesia, tales como vemos aquí estos documentos de la caridad y la verdad de su santidad el emérito Papa Benedicto XVI, y también de la Congregación para la Educación Católica, Educar al Humanismo Solidario, que a propósito también hay otro documento que no tengo aquí a la mano, que se llama Educar, de los obispos católicos de México, la Conferencia Episcopal Mexicana, y en la que se nos habla también con toda la autoridad de ser obispos, apóstoles o testigos oficiales de la muerte y resurrección de Cristo, pero también como maestros y catequistas de fe. Los obispos de los Estados Unidos americanos y de los Estados Unidos mexicanos nos hablan de cómo el misterio de la muerte y resurrección de Cristo es lo esencial para que tengamos vida. Por eso el magisterio de la iglesia es la tercera fuente o arroyo o embudo de la palabra toda de Dios por medio del magisterio de la iglesia. Y viene un cuarto arroyo o embudo, río, por el cual también nos llega la palabra toda de Dios, que son ustedes los fieles. Sensus fide, que en términos seglares se llama sentido común, pero en términos de fe, sensus fide, o sea, el sentir de los fieles, porque en ustedes los fieles también está el Espíritu Santo, y nosotros los pastores debemos escuchar lo que Dios nos tiene que decir hoy por medio del pueblo de Dios. Por eso con esto concluyo su programa de la palabra diaria de Dios, porque diariamente les doy este mensaje de su programa número 112 de este martes pascual. Que Dios Todopoderoso los bendiga y nos vemos de hoy en 8 por la misma hora. Marque al teléfono de la iglesia de martes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde para que ordene Biblias, rosarios o estas películas católicas, y también documentos del magisterio de la iglesia y el catecismo, para que ustedes estén preparados como verdaderos cristianos católicos y sepan dar razón de su fe. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.